El regalo de los Reyes Magos. O. Henry. $1.87. Eso era todo. Y 60 de ellos eran en centavos. Centavos ahorrados de uno en uno o de dos en dos. Regateando con el tendero, el verdulero y el carnicero, hasta que a una se le encendían las mejillas por la tácita acusación de tacañería, que implicaba un trato tan ajustado. 3 veces lo contó Della. $1.87. Y al día siguiente era Navidad. Era evidente que no quedaba más remedio que dejarse caer en el raído canapé y echarse a llorar a gritos. Y eso hizo Della, lo cual suscita la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, moqueos y sonrisas, con predominio de los moqueos. Mientras la dueña de la casa pasa gradualmente del primer estadio al segundo, echemos un vistazo al lugar. Un apartamento amueblado de $8 a la semana. No es que desafiara toda descripción, pero la palabra miseria ya estaba en el punto de mira de la brigada antivagancia. Abajo, en el vestíbulo, había un buzón en el que no entraba ninguna carta, y un timbre eléctrico del que ningún dedo mortal podía arrancar un sonido. También, perteneciente al conjunto, había una tarjeta con el nombre Señor James Dillingham Young. El Dillingham se había echado a volar durante un antiguo periodo de prosperidad, cuando a su poseedor le pagaban $30 a la semana. Ahora, sin embargo, que el sueldo se había reducido a $20, estaban pensando seriamente en reducirlo a una modesta y discreta D. Pero cada vez que el señor James Dillingham Young llegaba a casa y subía a su apartamento, la señora James Dillingham Young, a quien ya les he presentado como Della, lo llamaba Jim y lo abrazaba con todas sus fuerzas, lo cual está muy bien. Della terminó de llorar y se arregló las mejillas con la borla de los polvos. Se quedó de pie junto a la ventana y miró, con desolación, un gato gris que caminaba sobre una valla gris en un patio trasero gris. Mañana era el día de Navidad y solo tenía $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Llevaba meses ahorrando cada centavo que podía con este resultado. $20 a la semana no dan para mucho. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo son. Solo $1.87 para comprar un regalo a Jim. A su Jim. Había pasado muchas horas felices planeando algo bonito para él, algo refinado, especial y de ley, algo que casi fuera digno del honor de ser propiedad de Jim. Había un espejo de entreventana entre las ventanas de la estancia. Quizá hayan visto ustedes un espejo de entreventana en un apartamento de $8. Una persona muy delgada y muy ágil puede, observando su reflejo en una rápida sucesión de franjas longitudinales, obtener una idea bastante precisa de su aspecto. Della, que era esbelta, dominaba ese arte. De repente, se apartó de la ventana con un giro y se plantó ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro había perdido el color en menos de 20 segundos. Rápidamente, se soltó el cabello y lo dejó caer en toda su extensión. Ahora bien, los James Dillingham Young poseían dos bienes de los que ambos se sentían inmensamente orgullosos. Uno era el reloj de oro de Jim, que había sido de su padre y de su abuelo. El otro era el cabello de Della. Si la reina de Saba hubiese vivido en el apartamento del otro lado del patio de luces, Della habría dejado colgar su melena por la ventana para que se secara, solo para depreciar las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiese sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim habría sacado su reloj cada vez que pasara a su lado, solo para verlo mesarse la barba de envidia. Así que ahora el hermoso cabello de Della caía a su alrededor, ondulando y brillando como una cascada de aguas pardas. Le llegaba más abajo de la rodilla, y casi se convertía en una prenda para ella, y entonces volvió a recogérselo, nerviosa y rápidamente. Por un momento vaciló y se quedó inmóvil, mientras una o dos lágrimas salpicaban la gastada alfombra roja.
Se enfundió en su vieja chaqueta marrón, se caló su viejo sombrero marrón, con un revuelo de faldas, y con el brillo intenso aún en los ojos, salió revoloteando por la puerta y bajó las escaleras hasta la calle. Se detuvo ante un letrero que decía Madame Sofronie, artículos de cabello de todas clases. Della subió corriendo un tramo de escaleras y, jadeando, intentó serenarse. La Madame, grande, demasiado blanca, fría, apenas parecía una Sofronie. ¿Me compra el cabello?, preguntó Della. «Compro cabello», dijo la Madame. «Quítese el sombrero y déjeme que le eche un vistazo». La cascada castaña se deslizó hacia abajo. $20, dijo la Madame, sopesando la masa con mano experta. «Démelos rápido», dijo Della. «Ah». Y las 2 horas siguientes pasaron volando sobre alas de rosa. Olviden la trillada metáfora. Estaba recorriendo de arriba abajo las tiendas en busca del regalo de Jim. Al fin la encontró. Sin duda, había sido hecha para Jim y para nadie más. No había otra igual en ninguna de las tiendas, y eso que las había puesto todas patas arriba. Era una cadena de platino para reloj de bolsillo, de diseño sencillo y puro, que proclamaba su valor por su materia y no por una ornamentación ostentosa, como deben hacer todas las cosas buenas. Era digna incluso de El reloj. En cuanto la vio, supo que tenía que ser para Jim. Era como él, sencillez y valía. La descripción se aplicaba a ambos. Le cobraron $21 por ella y se fue deprisa a casa con los 87 centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim podría consultar la hora con propiedad en cualquier compañía. Por muy magnífico que fuera el reloj, a veces lo miraba a hurtadillas por culpa de la vieja correa de cuero que usaba en lugar de una cadena. Cuando Della llegó a casa, su embriaguez dio paso a un poco de prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas, encendió el gas y se puso a la tarea de reparar los estragos causados por la generosidad unida al amor, lo cual es siempre una tarea tremenda, queridos amigos, una tarea titánica. En 40 minutos su cabeza estaba cubierta de rizos diminutos y apretados, que la hacían parecerse asombrosamente a un escolar que ha hecho novillos. Se miró al espejo, larga, atenta y críticamente. «Si Jim no me mata», se dijo, «antes de mirarme por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. ¿Pero qué podía hacer? Ay, ¿qué podía hacer con $1.87? A las 7, el café estaba hecho, y la sartén, caliente sobre el fogón, estaba lista para freír las chuletas. Jim nunca se retrasaba. Della dobló la cadena de platino para reloj de bolsillo y se sentó en el borde de la mesa, cerca de la puerta por la que él siempre entraba. Entonces oyó sus pasos en la escalera, abajo en el primer tramo, y se puso pálida por un instante. Tenía la costumbre de rezar una pequeña oración en silencio por las cosas más sencillas de cada día, y ahora susurró: «Por favor, Dios mío, haz que siga pareciéndole guapa». La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Parecía delgado y muy serio. Pobre muchacho, con solo 22 años y ya cargado con una familia. Necesitaba un abrigo nuevo y no llevaba guantes. Jim se detuvo justo al entrar, tan inmóvil como un perro de muestra ante el olor de una codorniz. Tenía los ojos fijos en Della, y en ellos había una expresión que ella no pudo descifrar, y que la aterrorizó. No era ira, ni sorpresa, ni desaprobación, ni horror, ni ninguno de los sentimientos para los que se había preparado. Se limitaba a mirarla fijamente con aquella extraña expresión en el rostro. Della se deslizó de la mesa y fue hacia él. «Jim, cariño», exclamó ella, «no me mires así. Me he cortado el pelo y lo he vendido porque no habría podido pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Ya volverá a crecer. No te importará, ¿verdad? Es que tenía que hacerlo. El pelo me crece rapidísimo. Di feliz Navidad, Jim, y seamos felices. No sabes qué regalo tan bonito. ¡Qué regalo tan bonito y maravilloso te tengo! ¿Que te has cortado el pelo?, preguntó Jim con esfuerzo, como si no hubiera llegado a esa conclusión tan evidente ni siquiera tras el más arduo trabajo mental. «Me lo he cortado y lo he vendido», dijo Della. «¿A qué te gusto lo mismo de todas formas? Sigo siendo yo sin mi pelo. ¿A qué sí?» Jim miró por la habitación con curiosidad. «¿Dices que tu pelo ha desaparecido?», dijo él, con un aire casi de idiotez. «No hace falta que lo busques.
dijo Della. Está vendido, te digo. Vendido y desaparecido. Es Nochebuena, muchacho. Sé bueno conmigo, que lo hice por ti. Quizá los cabellos de mi cabeza estuvieran contados, prosiguió con una repentina y seria dulzura, pero nadie podría contar jamás mi amor por ti. ¿Pongo las chuletas, Jim? Jim pareció despertar rápidamente de su trance. Abrazó a su Della. Durante 10 segundos, observemos con discreto escrutinio algún objeto intrascendente en otra dirección. $8 a la semana o 1.000.000 al año, ¿qué más da? Un matemático o un hombre ingenioso les darían la respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron valiosos regalos, pero ese no estaba entre ellos. Esta oscura afirmación se aclarará más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa. «No te equivoques conmigo, Dell», dijo. «No creo que haya corte de pelo, afeitado o shampoo que pueda hacer que quiera menos a mi chica. Pero si desenvuelves ese paquete, quizá veas por qué me dejaste desconcertado al principio». Unos dedos blancos y ágiles rasgaron el cordel y el papel. Y entonces, un grito extático de alegría. Y luego, ¡ay!, un rápido cambio femenino a lágrimas y lamentos histéricos, que requería el empleo inmediato de todos los poderes consoladores del señor del apartamento. Pues allí estaban las peinetas, el juego de peinetas laterales y traseras que Della había adorado durante tanto tiempo en un escaparate de Broadway. Unas peinetas preciosas, de carey puro, con los bordes engastados de joyas, justo del tono adecuado para lucir en el hermoso cabello desaparecido. Eran peinetas caras, lo sabía, y su corazón simplemente las había ansiado y anhelado, sin la menor esperanza de poseerlas, y ahora eran suyas, pero las trenzas que debían haber adornado los codiciados adornos ya no estaban. Pero las estrechó contra su pecho, y, al fin, fue capaz de alzar la vista con los ojos empañados y una sonrisa y decir: «El pelo me crece muy deprisa, Jim». Y entonces Della se levantó de un salto como una gatita chamuscada y exclamó: «¡Oh, oh!». Jim aún no había visto su hermoso regalo. Ella se lo tendió con avidez en la palma abierta de la mano. El metal precioso y opaco pareció brillar con el reflejo del espíritu vivo y ardiente de ella. «¿A que no es una maravilla, Jim? He buscado por toda la ciudad para encontrarla. Ahora tendrás que mirar la hora 100 veces al día. Dame tu reloj, quiero ver cómo le queda». En lugar de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá, puso las manos bajo la nuca y sonrió. «Dell», dijo, «guardemos nuestros regalos de Navidad por un tiempo. Son demasiado bonitos para usarlos ahora mismo. Vendí el reloj para conseguir el dinero para comprarte las peinetas. Y ahora, ¿qué tal si pones las chuletas?» Los Reyes Magos, como saben, eran hombres sabios, maravillosamente sabios, que llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos inventaron el arte de hacer regalos de Navidad. Siendo sabios, sus regalos fueron sin duda sabios, posiblemente con el privilegio de poder cambiarlos en caso de duplicación. Y aquí les he relatado, torpemente, la crónica sin incidentes de dos niños insensatos en un apartamento que, de la manera más imprudente, sacrificaron el uno por el otro los mayores tesoros de su casa. Pero, en una última palabra a los sabios de nuestros días, quede dicho que, de todos los que dan regalos, estos dos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los que son como ellos son los más sabios. En todas partes son los más sabios. Ellos son los Reyes Magos.